muy esquemáticamente, Cultura para el Desarrollo es aprofitario de este enfoque, como bien identificas tú, de matriz muy economicista, que además resulta de muy fácil venta, digamos, a nivel de los organismos internacionales que están regulando de alguna manera los presupuestos nacionales en los últimos 25 años en el mundo, sobre todo los países en vías de desarrollo y los países dependientes. Sin embargo, lo más sustantivo no es tanto esta como estrategia de girar hacia el ámbito de cuánto contribuyen la producción de símbolos y su circulación a las economías de los países, que sería Cultura para el Desarrollo, y cuyo hijo pródigo es claramente industrias creativas, economía creativa. Vamos a ver si eso sigue siendo, digamos, una estrategia de largo aliento o va a ser solamente una moda, pero claramente es la expresión máxima de esta idea del giro hacia el enfoque más economicista. Pero creo que lo que realmente marca, mirándolo desde una perspectiva más propiamente cultural, lo que realmente cambia en este giro de desarrollo cultural hacia de matriz francesa, más de estados benefactores, es que ya no es solamente política pública, ¿sí? No representa una política pública para las artes y el patrimonio, o su expresión identitarista, que es el patrimonio. Se amplía hacia ámbitos donde se le reconocen a otros quehaceres, digamos, la producción de símbolos con una potencia tal que irrumpen dentro de las competencias, digamos, de lo que podrían ser inversiones de las más rentables en el mundo hoy día. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de cuánto produce símbolos para negocios millonarios como el turismo, esto que antes era llamado el sector de las artes, ¿no? Y que por lo tanto se asociaba solamente a la recreación, al ocio, a lo que se podía hacer en el tiempo libre de las personas. Transitando por lo tanto, de la noción de desarrollo cultural, la cultura para el desarrollo, no solamente tienes este giro economicista, sino que además tienes un giro fuertemente superador de la noción de políticas culturales solo para las artes y se amplía hacia ámbitos de lo que se ha dado a llamar la estimulación de la creatividad de los pueblos o de las naciones. Entonces, un giro sustantivo. Es la pregunta por la institucionalidad futura, digamos, cultural. Nos obliga a dialogar con muchos otros ámbitos de las políticas públicas si es que no salimos del ámbito solo de las artes. Entonces es radical, yo creo que tiene para rato y vas a provocar otros efectos a futuro que todavía no los estamos observando, por ejemplo, en nuestras institucionalidades. Nuestras institucionalidades todavía están fuertemente concentradas en las artes y el patrimonio. Y este enfoque los llama a ampliarse, ¿no? En relación a, por ejemplo, el modelo de Rama sobre la ciudad ilustrada versus esta idea de la ciudad creativa, ¿no? Que es un poco la versión más contemporánea que tenemos de este imaginario al que me invitas a visualizar. Me parece a mí que uno no puede ser tan pragmático y mucho menos bipolar en la búsqueda como de si habría buenos y malos o si habría, digamos, cosas muy negativas y muy positivas. Como todo va a tener periodos de ajustes y creo que es más bien un proceso natural. Yo creo que la civilización está transitando hacia la recuperación de espacios de suplir la falta de espiritualidad. Y por lo tanto lo inmaterial empieza a ser fuertemente demandado. El derecho a la belleza, por ejemplo, que no está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin duda. O sea, ¿quién se iba a preocupar de eso después de la hecatombe Hiroshima y Nagasaki? ¿Te fijáis? No eran muy pocos, era un tema muy de élite, era muy sublime, era casi absurdo. Entonces yo creo que los procesos históricos tienen sus momentos y sus prioridades. Hoy día creo que el grito más desesperado justamente de carácter espiritual, y eso hace que la creatividad tenga un espacio y una posibilidad histórica que no pasa por las decisiones políticas, sino que por procesos irrefrenables. O sea, creo que lo que va a acontecer es que la gente, y está aconteciendo, digamos, es que
las formas, por ejemplo, de recrear el ocupamiento del espacio público empiezan a tener ese carácter divertido. La gente empieza a divertir la realidad. Y el divertimento es parte de esa creatividad que el espacio constreñido, por ejemplo, de la escolaridad no te lo permite. Porque como ese proceso de renovación, por ejemplo, un espacio donde sí se entrena la producción de símbolos, el desarrollo de pensamiento propio, la creatividad misma, etcétera, está constreñido porque corresponde a un proceso de convenciones sobre el ideal ilustrado. Entonces la escuela hoy día no tiene nada que ver con lo que le está pasando a un niño en la vida cotidiana, ¿te fijas? O sea, de partida, él no está escribiendo con la mano derecha como era casi obligatorio, está absolutamente no solo digitalizado, sino que está construyendo un grafo, una relación con el audiovisual que es su verdadera alfabetización, ¿cachai? ¿Cómo se llama esto cuando escribes con los dos lados o cuando desarrollas los dos? Ambidiestro, ¿no? Es un sujeto que nadie le dijo ni le dio autorización a hacer o no un ambidiestro, se la dio el teclado, o la tablet, en fin. Esos procesos, te insisto, no son temas que podamos decidir sujetos con un cargo político puntual, te fijas, son procesos históricos, fuertemente culturales, de transformación irreversible, en mi opinión. Ahora, ¿dónde creo que está la deuda pendiente? Es que el Estado funciona todavía de manera muy sectorial. Y me refiero al Estado y a todas las formas de administración local también. La compartimentación sectorial es una traba tremendamente difícil de vulnerar. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que la gente de salud, que la gente del MOP tuviera permanentemente iniciativas como las que ya han acontecido, que es poder atraer los lenguajes de la creatividad y el arte hacia sus espacios de definición política. Yo creo que tiene que provenir desde ahí, digamos, desde una atracción, desde áreas que no están en este minuto consagrando las virtudes de los lenguajes de la creatividad y del arte para su gestión. En los países desarrollados es una realidad concreta, o sea, vamos a construir un puente en Estocolmo y el concurso internacional convocando a staff de artistas con arquitectos, ingenieros y diseñadores de alta tecnología está a la orden del día, y ese es el resultado de ciudades bellas con instalaciones y equipamientos que benefician a todo el mundo, ¿te fijas? No pasa por los ministerios de cultura, a eso me refiero, la ampliación del concepto de la cultura hacia otros ámbitos de desarrollo. Yo estoy dando una vuelta de tuerca mayor a la del enfoque de derecho. O sea, está el enfoque de derecho, que es esta visión, digamos, de desarrollo cultural, pero de un derecho que es de carácter pasivo. O sea, si uno revisa históricamente lo que fue las políticas de acceso, se parecen mucho a las de el consumidor, del tránsito, digamos, del ciudadano al consumidor. El ciudadano cultural, en cambio, o la emergencia de este concepto del ciudadano cultural, asume la lógica de un consumo que pone mucho más énfasis en la lógica del sujeto participativo. Entonces, emigramos desde el vehículo llamado acceso al vehículo llamado participación. Y la participación tiene que ver con que tú salgas a la calle y compartas con otro la experiencia de esta especie de traducción bilingüe de la adquisición de símbolos por la vía de ver bailar o de escuchar una obra de flamenco y además observar, digamos, ver bailar flamenco, que son varios lenguajes a la vez incorporados, digamos, desde la idea de que tú tendrías que tener cierta alfabetización para disfrutarlos, para gozarlos, para interpretarlos y para que finalmente se incorporen en ti y te transformen, digamos, ¿no? Modelen tu sensibilidad, modelen tu manera, tu visión de mundo, tu capacidad, etc. Entonces transitamos desde esta visión pasiva del consumidor accediendo a esta noción participativa que finalmente deriva en la lógica del prosumidor, ¿no? La solución conceptual fue, prosumidor.
Yo creo que estamos un poquito estancados a nivel tanto conceptual y de discusión teórica sobre eso. Y por eso te decía que hoy día estoy como mucho más disparada en la reflexión, obviamente al calor de las conversaciones que he tenido con estos sujetos, ambos sujetos de más de 60, casi 70 años, la Beatriz Salvo y el Hugo Achúcar, y que son personajes que vivieron el desafío de analizar desde muy distintas vertientes el tema de los lenguajes y las alfabetizaciones. ¿Para qué querríamos? La pregunta yo creo que es súper de sentido común. ¿Para qué querríamos que la gente mayoritariamente tenga, masiva, democráticamente, universalmente tenga acceso a lenguajes y la decodificación de los lenguajes y los símbolos? ¿Por qué? ¿Qué implica, digamos, o qué beneficio trae a la sociedad esta idea? Primero, que no podemos quedarnos en absoluto, digamos, con la restricción de entender la cultura como recurso. O sea, claramente estamos restringiendo, reduciendo los impactos ultramedidos ya, beneficiosos, virtuosos, digamos, de la incorporación del lenguaje de los símbolos en las poblaciones. Solo por darte un ejemplo ultra local y ultra concreto, hay indicadores que fueron probados en la medición del impacto de la creación de la Orquesta de Niños de Curanilahue en varios ámbitos de carácter social, de carácter escolar, digamos, de rendimiento escolar, de autoestima, o sea, ámbitos psicosociales, de resultados, digamos, de carácter de rendimiento, etc. Yo conviví con la versión apocalíptica de la globalización, se va a consumir todo, porque soy lo suficientemente adulta, vieja, como para haberlo vivido, ¿no? Entonces era como los más susceptibles, digamos, a esas sentencias apocalípticas temblaban, era así como... No, es que en los seminarios se decían cosas como, por ejemplo, en pocos años más la gente hará el amor por internet. Está bien, los japoneses están haciendo cosas, experiencias raras y todo lo demás, pero por Dios, o sea, menos en América Latina. O sea, favorablemente creo que lo que ha ido ocurriendo es que estas acciones que hemos dado en llamar locales empiezan a sintetizar lo que me parece que va a ser una de las mejores expresiones de esta especie de exocerebro que hay alrededor del planeta con la conectividad global. Hablábamos del tema de derechos culturales y de de lo atrasado que está la institucionalidad respecto de los debates de carácter político multilateral. O sea, los organismos internacionales, no solo UNESCO, en fin, están dando debates y están generando instrumentos jurídicos internacionales muy adelantados, muy de futuro, en mi opinión, pero no hay un correlato directo ni en la institucionalidad como lo veíamos delante, que avanza mucho más a la saga, digamos, del proceso de realidad, ni tampoco en términos de la bajada a nivel nacional. Aquí los más lentos claramente han sido las naciones, los estados, perdón, no las naciones, los estados. ¿Cachai? Los niveles locales están mucho más rápidos. Yo estoy trabajando ahora estoy muy interesada en aprender y en sumergirme en el tema local precisamente porque tengo como una visión internacional y nacional más fuerte y más débil en lo local. Y me doy cuenta que la bajada de estos debates, de estas discusiones a nivel local está mucho más instalada, es muy rápida. Es mucho más frecuente que, por ejemplo, un encargado comunal de cultura hoy día participe en Agenda 21 y esté relacionándose, por lo tanto, con un montón de sus colegas y pares de varios países y, por lo tanto, la transferencia, digamos, de información es mucho más rápida. A mí no me cabe, pero la menor duda, que el mundo de la creatividad y específicamente el lenguaje y las artes están haciendo una contribución muchísimo más rica de lo que podemos imaginar respecto de la renovación de la cultura política, por ejemplo. Creo que estamos desaprovechando esas posibilidades. Creo que podríamos tener hoy día mucho más protagonismo, incluso el sector cultural, llamado cultural, en el quehacer de las soluciones cotidianas de la gente, si es que
le diéramos más la palabra a estos constructores de realidad que son los artistas o los creadores. Están resolviendo ya, digamos, debates que a veces las academias están ultra entrampados, que llevan 20 años de recursos de fondos CONICYT y no. Tú vas en cambio a una exposición de artes visuales y dices, sí, pues, este es el camino. Yo creo que la razón verdadera para que este Estado no se renueve, no solamente el chileno, los Estados-nación, los Estados modernos, con la rapidez que la sociedad sí está transformándose, es porque las transformaciones tienen que ser individuales, tienen que ser de dentro hacia afuera. O sea, son individuos los que administran las universidades, son individuos los que administran el poder burocrático estatal, son los individuos los que, te fijas, los gremios, no son entelequias carentes de los procesos biográficos. Por eso también mi interés, digamos, en la investigación de trayectorias eidéticas. Las ideas las portan cuerpos. Y esos cuerpos han tenido una movilidad inédita en la segunda mitad del siglo XX, favorecido por la Guerra Fría y hoy día con las tecnologías y las posibilidades de viaje, sin lugar a dudas. Pero mi entrada más epistemológica es por el lado de que van a haber transformaciones en la medida que efectivamente se renueven las maneras de mirar, y eso pasa no necesariamente por un corte etario. No es que ingresen todos los Giorgio Jackson al Parlamento, es suficiente para que se produzcan las transformaciones. ¿De acuerdo? También tiene que ver con transformaciones mentales de todas las edades, ¿no? Pero evidentemente no me cabe la menor duda que sí van a ser más favorecidas en la medida que hayan renovación de biografías puestas al servicio de estas ideas. No sé si me explico. Porque ellos ya han hecho, estos más jóvenes, ya tienen estas transformaciones de las que yo te estoy hablando en el cuerpo. Por eso yo te digo con tanta convicción, no es optimismo gratuito. Lo digo con mucha convicción, o sea, de verdad basta con mirar a los niños para darse cuenta de que estamos experimentando estas transformaciones. No son utopías, están ocurriendo, están aconteciendo. Esa es una entrada posible. La segunda entrada para las transformaciones en Chile, creo yo, de la institucionalidad cultural específicamente, creo que están directamente relacionadas con esta puerta, esta oportus. Puerta viene, tú sabes, del latín oportunidad, o sea, portus, que es una puerta. Esta puerta que se ha abierto con el debate en la última administración sobre el proyecto de creación de Ministerio de Cultura. Yo creo que hemos sido muy miopes porque no hay una orgánica, porque no hay pasiones políticas, digamos, fuertemente consolidadas detrás de esa oportunidad, pero creo que es una oportunidad para no farriarnos la creación de una nueva entelequia que esté abierta a estos, no quiero llamarlos, a estos noise de la calle, porque creo que aunque mi hija me diría, sí, también son noise, ella es músico electroacústica, entonces me dice, sí, también son importantes los ruidos. Yo diría que a los ruidos y también a los silencios del interior de ciertos espacios como el claustro. O sea, tanto la academia como la institucionalidad pública se van a renovar en la medida que sean capaces de escuchar los ruidos y los silencios que producen cada uno de ellos. Entonces, el debate sobre institucionalidad no puede restringirse, sobre institucionalidad cultural en Chile, no puede restringirse a la revisión de los modelos que han acontecido en los últimos 10 años derivados de la matriz anglosajona. Vale, pero, o sea, me encantaría que estuviéramos mirando en profundidad el atrevimiento y las innovaciones que se están produciendo a nivel institucional en Brasil. En Brasil y en Francia también, ¿cachai? Y que a veces no tienen que ver con la institucionalidad estatal. O sea, profitan a veces de ellas, están al alcance del diálogo favorable con un sujeto, nuevamente las biografías, con un sujeto que dio la posibilidad de que se creara, por ejemplo,
el Centro de las Artes Numéricas en París, y que justamente que está instalado en un ex teatro súper tradicional, etcétera, pero que es el nuevo museo, y que por lo tanto no le habla al pasado, sino que le habla al futuro, ¿sí? No es la reconstrucción del relato sin historia, pero no es el relato de la memoria y del pasado, sino que es el relato de los sueños también. ¿Ah? O sea, soñemos con los pies en nuestra historia y en nuestra identidad. Esa invitación, además en un lenguaje múltiple, que son las artes numéricas, está aconteciendo en este minuto en la institucionalidad cultural pública en París, al mismo tiempo que siguen desarrollándose las culturas para el desarrollo cultural y todas las distintas vertientes. No se están constriñendo, ¿no?, a lo que un ministerio puede proveer. Yo quiero que fracase, por lo menos por los próximos 2 años, el proyecto de ley, porque creo que nos da un tiempo, un respiro para pensar en esta oportunidad de hacer un debate mucho más contemporáneo sobre la institucionalidad cultural, y que inviten a las universidades en él. Creo que de verdad que es fundamental. Las universidades, ni te explico, creo yo, lo atrapas también que están en otro tipo de conservadurismo, como la disciplina, la defensa disciplinaria y esas cosas, digamos, también están ahí en su propia trampa. Yo creo que estamos súper extraviados. Yo creo que hay que hacer de verdad una invitación muy fuerte a discutir los modelos culturales con base en la realidad. Entonces, cuando tú me dices, hay muchos más actores sociales en juego, por supuesto, y hay que invitarlos. O sea, yo te menciono solamente los consagrados que son el Estado y la academia, ¿sí?, que todavía funcionan bastante como un pre-Babel, ¿no? Ojalá tuvieran las ventanas de Babel, porque ni siquiera las tienen, o las tienen tapiadas, o se pusieron, no sé, los de antropología a ponerle unas cortinas en la Guerra Fría, ¿no? Unas cortinas de acero para que no entraran los efectos de las bombas atómicas, no sé. Yo creo que hay un trauma efectivamente de una generación, o de un conjunto de generaciones que fueron hijos de la Guerra Fría, que han perdido la capacidad de emocionarse fuertemente. O sea, yo cuando leo, por ejemplo, a Marramao, el cosmopolitismo de la diferencia, digo, sí, esto es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo no se ve? ¿Cómo es tan difícil que la gente de la cultura no sean los primeros en verlo? O sea, esas aspiraciones universalistas con las que fuimos criados y creados en la lógica de la igualdad, la fraternidad, la Revolución Francesa, que fue evidentemente un salto civilizatorio en la historia de la humanidad, está muy bien, pero evidentemente no representa lo que está hoy día ocurriendo en la realidad. Para cualquier chico de menos de 15 años, evidentemente él vive en el cosmopolitismo de la diferencia. Él experimenta el cosmopolitismo de la diferencia.